olvidaba. Y sí. Entonces les decía, los datos para valores específicos y los datos para valores en cualquier punto, ¿sí? Los puntos específicos son el punto más alto donde encontramos la altura máxima, el punto más alejado donde cae, que es el alcance máximo, tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de vuelo, son puntos específicos. Ya, ok. Entonces, para el caso del movimiento parabólico, no se me olviden, la característica del movimiento parabólico es que tiene una velocidad inicial que se separa en dos componentes. Una componente horizontal, que sería la velocidad en X, y una componente vertical, velocidad en Y, y un ángulo determinado. Ya, desde ahí. Ahora, vamos con un ejercicio básico de parabólico para puntos específicos y para puntos variados. Ejemplo, un dato típico que les dan a ustedes es, ejemplo, puede ser velocidad inicial. Vamos a lanzar una pelota con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Vamos a decir también que el ángulo con el que le vamos a lanzar es de 53.13 grados. Ahí. Yo quiero calcular, solo es para utilizar fórmulas. Ahorita, solo quiero calcular la altura máxima. Así que todos con calculadora a la mano, ya saben. El alcance máximo, el tiempo de subida, el tiempo de vuelo. También quiero calcular la altura a los 0.3 segundos. También quiero calcular la velocidad a esos 0.3 segundos. Y por último, quiero calcular la altura que tendrá cuando haya recorrido 1.2 metros. ¿Listo? Ahí. Entonces, lo primero, formulario de parabólico, deben tenerlo a la mano porque todo esto lo vamos a necesitar. ¿Ya? Ok. Entonces, empecemos. La primera pregunta. Vamos a ver, literal A, vamos a poner B, vamos a poner C, vamos a poner D. E va a ser todo esto y F. Empecemos con literal A. ¿Cómo calculaba la altura máxima? Esta fórmula se la deben saber. Recuerden que ustedes no pueden llevar formulario. De ley se la tienen que saber. Así que empecemos por Adriana. ¿Puede usar su micro? Sí, yo, Cuénteme, Adriana, ¿cuál era la fórmula para la altura máxima? mm, no me acuerdo, la verdad. Anotarla lo que vayamos pasando, ¿sí? Este, Ya. ya, a ver, cuénteme, Jeremy. Em, es velocidad inicial en y al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Ya. Entonces, aquí no es necesario el de velocidad inicial en y, porque ya ese valor del seno es lo que utiliza la velocidad inicial en y, ¿ya? Entonces, muy bien, correcto. Esta es la fórmula. Solo es una fórmula. Entonces, la altura máxima es igual a, y reemplazamos. Velocidad inicial sí me dio 20 al cuadrado por el seno del ángulo, que en este caso es 53,3, dividido para 2 por la gravedad. Su gravedad, ustedes trabajan con gravedad de 10. Y me quedaría. Sí, ahí directo a la calco. Rapidito. Igual, la mayoría ya deben tener esto. 12,8. Ya está la altura máxima. B, gracias. Vamos con Giselle. Giselle, ¿puede usar su micro? Sí, sí, profe. Cuénteme, ¿cómo era en cambio el alcance máximo?
Ya se me olvidó. Ya, es velocidad inicial al cuadrado por dos veces el seno del ángulo sobre gravedad. Seno del ángulo doble. Sería ahí, ¿no? O tienes dos veces el seno. Si tú tienes dos veces el seno, corrígele, es por el seno de dos veces el ángulo, ¿de acuerdo? Sí, Ya, ahí sería sobre gravedad. X máximo es igual a, y aquí calculamos, velocidad inicial al cuadrado, lo mismo, ya saben, es 20 al cuadrado, por el seno de dos veces el ángulo, es decir, 2 por 53.13, dividido para la gravedad, que es 10. Y asimismo, esta le calculan. Inge, ¿podría añadir calcular la trayectoria? Es que esa fórmula me confunde. Sí, por eso esa es la F. Justo eso vamos a utilizar para calcular la pregunta F. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Y cuánto me queda X máximo? Para los que no tienen las fórmulas, ojo, irán anotando. Altura máxima, alcance máximo, y van apareciendo las fórmulas. ¿Ah? ¿Listo? Cuénteme cuánto les queda. Se me están demorando. Vamos, más rápido. 38,4. 38,4 metros. Listo. Literal B, ya está calculado el alcance máximo. Literal C, tiempo de subida. Vamos con Alexa. ¿Puede usar su micro? Alexa, Alexa, sí. cuénteme. ¿Recuerda comer el tiempo de subida? Eh, es la de 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 10. Sin el 2, Ah, ya. pero sí, por el seno del ángulo sobre la gravedad. Ahí, velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, y aquí solamente reemplazar, ojo, esta es la fórmula del tiempo de subida. También es del tiempo de bajada, ojo, ¿no? Porque el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. ¿Ya? Ahí. Me quedaría velocidad inicial, que es 20, por el seno de 53,13, dividido para la gravedad, que es 10. ¿Cuánto les queda entonces el tiempo de subida? Rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto les queda? 1.6. Listo, 1.6 segundos. La D, ahí es donde viene el dos veces. El tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida. Es la misma fórmula que está arriba, pero multiplicada por 2. Pero como nosotros ya tenemos el tiempo de subida, solamente sería 2 por 1.6. ¿Sí? Que si multiplicamos esto, me quedaría 3.2 segundos. Y eso sería el tiempo de vuelo. Ahí está, otra fórmula más. ¿Preguntas ahí? Ya, ahí está otra fórmula. Vamos con la siguiente. La altura. Ojo, no es la altura máxima, esta es la altura en cualquier punto. Recuerden que el movimiento parabólico tiene un movimiento en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Por lo cual, para resolver, tenemos que descomponer nuestros datos. Ahora, para calcular la altura, ¿qué eje necesito? ¿Eje X o eje Y? El Y. El Y, ¿cierto? Así que necesito los datos en Y. Ahora, veo que la mayoría están poquito complicados con fórmulas. Yo les había dado el formulario, es importante que lo vayan utilizando, pero como todavía tengo algunos estudiantes que se me están perdiendo por fórmulas, a ver, préstenme mucha atención. Sacarán su hojita de formularios o escribirán aparte todas las fórmulas para que las vayan recordando. Vamos haciendo un resumen de las fórmulas del movimiento parabólico antes de volver al ejercicio. Primero, lo primero hay que recordar que el movimiento parabólico por su propio nombre se caracteriza porque lo forma una parábola. Tiene una velocidad inicial. Esa velocidad tiene una componente en X
y tiene una componente en y, en la cual se forma un ángulo. ¿Listo? Ahora, por lo cual mi primer grupo de fórmulas son las componentes de la velocidad. Ahora, ¿cuáles son las componentes? Velocidad en X está en el cateto adyacente, por lo cual es la velocidad por el coseno del ángulo. Velocidad en Y está en el cateto opuesto, está frente a él. Por eso es la velocidad por el seno del ángulo. ¿Listo? Luego tenemos fórmulas específicas o fórmulas en puntos principales. Puntos principales. ¿Cuáles son mis puntos principales? Mi punto inicial, mi punto más alto y mi punto de caída. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Que cada uno de ellos tiene fórmulas propias. Por ejemplo, en el punto 2 tenemos para calcular la altura máxima. En el punto del 1 al 3 tenemos para calcular el X máximo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fórmulas? Las que escribimos hace un momento. La altura máxima que me dictaron y es rapidez inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad. Noten que aquí solo necesitan rapidez inicial y ángulo. La gravedad conoce, esa solo es la única incógnita, la rapidez inicial y el ángulo. El otro punto principal es del 1 al 3, el X máximo. El X máximo es igual a rapidez inicial al cuadrado por el seno a seno del ángulo doble dividido para 2 veces la gravedad, dividido para la gravedad, no el 2, es 20. Otro es el tiempo de subida, o bueno, es el tiempo de vuelo, que alguien me dio por ahí el dato. Tiempo de vuelo que es 2 veces el tiempo de subida. O también es 2 veces el tiempo de bajada, ya que el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, es decir, el tiempo que tarda en subir, es el mismo tiempo que tarda en bajar. ¿Sí? Listo. Ok, ahí. Por lo tanto, y esto es igual a 2 por el tiempo de subida o el tiempo de bajada, es rapidez inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Ese 2 solo se utiliza para el tiempo de vuelo. ¿Sí? Estas son fórmulas en puntos principales. Luego están las fórmulas en cualquier punto. En cualquier punto. Para las fórmulas en cualquier punto, aquí entran las variables como el tiempo. Es una de las nuevas que se empieza a utilizar. Empieza a entrar lo que es movimiento por separado en el eje X y movimiento en el eje Y. ¿Sí? Así que usted puede trabajar con ellos. Ahora, vamos primero con el movimiento en el eje X. Recuerde, en el eje X el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Por lo cual, solo tiene movimiento en X y es X es igual a velocidad en X por el tiempo. ¿Y a qué era la velocidad en X igual? Ya lo hicimos acá en la primera parte. Es decir, que esto también se puede escribir como velocidad por el coseno del ángulo y por el tiempo. ¿Sí? Esa también termina siendo fórmula del movimiento parabólico. ¿Listo? Lo siguiente. Movimiento en cambio en el eje Y. El movimiento en el eje Y es justo hasta el tema que quedamos la clase anterior. Caída libre y lanzamiento vertical. ¿Sí? Son las mismas fórmulas del MRV. Ojo, que no es que aparecen nuevas fórmulas, son las mismas del MRV. Solo que en específico para el eje Y. Así que, como es en específico para el eje Y, las fórmulas eran, la primera se acuerdan que era rapidez final es igual a rapidez inicial más gravedad por tiempo. Pero como ahora es dos ejes, aquí se pone rapidez en y rapidez inicial en Y. En X no, porque en X solo es en MRU. La segunda fórmula era altura, delta H, o pueden poner delta Y, no hay problema, ¿sí? Delta Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera, rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por delta Y. Perdón, por delta H, que sería altura.
Si usted pone delta Y, también. Si usted pone delta H, no hay problema. Cualquiera de los dos se aplica. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, y la fórmula anecdótica, la fórmula extra que suele tener el movimiento parabólico, es la fórmula de la trayectoria. Que igual, esto también tiene que acordarse, porque hay ejercicios que solo se pueden resolver con ecuación de la trayectoria. Y es igual a y igual a x por la tangente del ángulo más x al cuadrado por la gravedad sobre 2 veces la rapidez inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Y resumido el formulario de movimiento parabólico. Algunas recomendaciones para las preguntas teóricas de movimiento parabólico. Primero, una de las recomendaciones es que la rapidez en X es constante y siempre existe. ¿Qué pasa si la rapidez en X es cero? Yaritza. ¿Qué tipo de movimiento sería si la rapidez en X sería cero? Sería constante. Tipo de movimiento. Rectilíneo, caída libre, Rectilíneo. parabólico, Sería ¿ya? Uniformemente variado. Muy bien, correcto. En el chat me decía Luis, es tiro vertical. Correcto, porque para que tenga una velocidad en X es para que se genere esto. ¿Qué pasa si la velocidad en X es cero? Va a pasar esto, sube y vuelve a caer y nunca se va a mover hacia la derecha. Entonces tiene que haber una velocidad en X para que esto sea movimiento parabólico. Si solo hay movimiento con velocidad en Y, solo es un lanzamiento vertical. ¿Sí? Listo. Eso entonces siempre existe. ¿Ya? Otra de las cosas interesantes que usted debe recordar. En el punto más alto, ¿qué datos tiene en el punto más alto? Primero que la altura es máxima. ¿Cuál es otro dato que usted tiene en el punto más alto? Es cero. ¿Quién es cero? Es cero, pero ¿quién? Que si es de La velocidad final. la velocidad final es cero, ahí se come el ejercicio. Una velocidad de cero, La pero velocidad. ¿cuál? Es la velocidad final, la velocidad en ese punto. ¿Pero qué velocidad? ¿Y la velocidad en X es cero? No, la de Y. Eso, o sea, sean específicos. En el punto más alto, la velocidad en Y es igual a cero. ¿Sí? La altura es máxima, h es máxima. Son cosas que usted tiene que recordar. ¿Sí? Y la gravedad es igual a la aceleración normal. Con esto también podemos decir que en el punto más alto, la aceleración tangencial es cero. Justo en el punto más alto solo hay aceleración normal. ¿Ya? Ahí. Esos son algunos de los datos que usted puede identificar. Dígame. Disculpe, ¿podría explicar, Inge, esa parte de lo que son las aceleraciones tangencial y normal a lo largo? Porque a veces había preguntas de las que decía Sí, que, sí, por eso justamente estaba hablando de esta parte. Ok. Verá, por favor. en el movimiento parabólico, ¿me decían algo más? Preguntarán todas las dudas que tienen. La aceleración, ¿quién está entregando aceleración? ¿Quién es el que entrega aceleración en el movimiento parabólico? ¿O a qué es igual la aceleración en el movimiento parabólico? Creo que eso sería más clara. Es A igual la a la gravedad. gravedad, exacto, ¿cierto? Entonces, en cualquier punto va a estar actuando la gravedad porque recuerden que la gravedad es constante. ¿Sí? Vamos a hacer una curva un poquito mejor para ir haciendo el análisis en todo el movimiento parabólico. Prestarán atención mucho aquí porque estas son las preguntas teóricas típicas del parabólico. Entonces, en cualquier punto que se encuentre la partícula va a haber una gravedad, siempre de esta manera. Que vamos a tener en el punto más alto y va bajando.
Ya, ahí. Supongamos que queda ahí. Listo. Entonces, para esta parte, las componentes de la aceleración, que son la aceleración tangencial y normal. Primero, la aceleración tangencial. ¿Cómo la puedo dibujar? ¿Estaría bien si yo digo que la aceleración tangencial sería así? No. ¿Cómo tiene que ser siempre la aceleración tangencial? Tangente a la trayectoria. Tangente, exacto, ¿sí? Y con la misma dirección, como la gravedad está hacia abajo, la aceleración tangencial sería de esta forma. Y la normal, en cambio, siempre apunta, bueno, aunque tangencial estaría un poco más, como dice, tangente a la trayectoria sería un poco más hacia acá. Sí, tangente a la trayectoria. Y esta sería la normal. Aquí se genera un ángulo entre la aceleración tangencial y la aceleración. Acá sigue existiendo una aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, y una aceleración normal. Siempre la aceleración tangencial va a ser tangente a la trayectoria. Y ahí sería la aceleración normal. Aceleración tangencial, aceleración normal. La gravedad no cambia, siempre la gravedad es la misma. Pero ¿qué pasa cuando llega al punto más alto? ¿Cuánto será la aceleración tangencial? Cero. Sería nula. Es cero, ¿cierto? Porque ya toda la gravedad está de forma vertical y ahí solo sería ¿qué aceleración? La normal. Solo De sería la normal. gravedad. Exacto. La aceleración de la gravedad sería igual a la aceleración normal. Por eso en el punto más alto la aceleración normal es igual a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Asimismo, fíjense qué pasó con el ángulo. Cada vez se iba haciendo, ojo, entre la aceleración tangencial y normal, cada vez se iba haciendo más pequeño. Por eso, el movimiento en la subida es acelerado o desacelerado. Desacelerado. Es desacelerado porque la velocidad, ustedes debieron lanzarlo como una velocidad, ¿no? La velocidad sería así. Y la velocidad en este punto solo hay velocidad horizontal. Ahí. ¿Sí? Decía aquí. Por eso, en la subida, ¿qué pasa con la aceleración tangencial? Disminuye. Disminuye, exacto. En la subida, la aceleración tangencial disminuye. Inge, ¿la aceleración tangencial va a favor de la velocidad o en contra? En la subida, ¿qué es lo que estamos viendo en la subida? ¿Va a favor o en contra? Para que se frene, va en contra, exacto. Pero cuando llega al punto más alto y empieza a caer, ahora la aceleración está de esta manera y la velocidad también está de esta manera. ¿Sí? Y aquí vuelve a formarse el ángulo, ¿no? Y entonces, ¿qué empieza en cambio a hacer en la bajada? Aumenta. Empieza a aumentar, ¿sí? Y va en la misma dirección que la velocidad. ¿Sí? Listo. De esa manera. ¿Ok? Entonces, en la subida, la aceleración tangencial va disminuyendo y la normal va aumentando, mientras que en la bajada pasa lo contrario. En esta parte, la aceleración tangencial disminuye y la aceleración normal crece. De aquí, en el segundo tramo, la aceleración normal decrece y la aceleración tangencial aumenta. ¿Sí? Listo. Esa es una de las preguntas típicas. Entonces, vamos a la parte de preguntas entre gravedad y velocidad. A ver, ¿puede repetir eso, Inge, porfa? ¿Qué parte? La de... Aquí solamente fíjense, ¿no? Si la velocidad está disminuyendo, cada vez se hace más pequeña, entonces igual pasa con la aceleración tangencial, cada vez va disminuyendo. Mientras que en la bajada la velocidad va aumentando y la aceleración también, la aceleración tangencial también aumenta. Pongámosle aquí, creo que con los símbolos que están aquí se me van a confundir. Pongámosle en palabra. La aceleración tangencial aquí disminuye o baja, para hacerla más fácil. Baja o disminuye. Disminuye. Y la aceleración normal aumenta. Pero en la bajada la aceleración normal es la que disminuye y la aceleración tangencial aumenta.
¿Ya? Me quedaría ahí. ¿Listo? Pasa lo mismo que la velocidad, ¿no? La velocidad disminuye en la subida y aumenta en la bajada. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa entre el ángulo y de la aceleración y la velocidad? Cuando un movimiento es acelerado, cualquier movimiento, cuando es acelerado, ¿el ángulo entre la velocidad y la aceleración es mayor que cero o menor que cero? Es agudo. Es agudo, ¿cierto? Cuando el movimiento es acelerado, el ángulo entre la velocidad y la aceleración es agudo. ¿Por qué, profe? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que la aceleración está en este camino y la velocidad está en este camino. Ahora, este sería el ángulo entre ellos. ¿Cómo sé que el movimiento es acelerado? Porque al momento de querer sacar las componentes de la aceleración, voy a tener la aceleración normal así y la aceleración tangencial así. Perdón, la aceleración tangencial siguiendo la velocidad y la normal perpendicular. Ahora, fíjense, está en la dirección de la velocidad. Aceleración y velocidad tienen la misma dirección. Por lo tanto, la velocidad, ¿qué va a estar haciendo ahí? ¿Aumentando o disminuyendo? Aumentando. Aumentando. ¿Qué pasa en cambio si tenemos la aceleración y la velocidad con un ángulo grave, con un ángulo mayor que cero? Por ejemplo, sería la velocidad así y la aceleración así. Entonces, esa aceleración tendría las componentes de esta manera. Aceleración tangencial, porque siempre tiene la misma dirección de la velocidad, y aceleración normal. Entonces, aquí están en contra. Por eso, cuando el ángulo, aquí sería el ángulo entre ellos, cuando el ángulo es mayor que cero, es un movimiento desacelerado o retardado. Cuando el ángulo es menor que cero, es agudo, es un movimiento acelerado, ¿sí? Hasta ahí. Preguntas ahí, chicos. Profe, ¿puede Inge, volver a explicar lo del ángulo? ¿Cuándo sería obtuso y agudo? En este caso es agudo cuando el movimiento es acelerado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la componente tangencial tendría la misma dirección que la velocidad, tendría el mismo sentido que la velocidad. Y en cambio, cuando es obtuso, cuando es mayor que cero, ejemplo, pongo aquí la velocidad así, voy a ponerle un poquito más, pongamos aquí, la velocidad de esta manera y la aceleración de esta manera. O sea, aquí hay un ángulo mayor que cero. Al momento de descomponer la aceleración, como hice en el ejercicio anterior, como vieron aquí descompuse la aceleración en la tangencial, que es siempre en el eje de la velocidad, y la normal, que es perpendicular. Acá al momento de descomponer la tangencial me quedaría así. Aceleración tangencial y aceleración normal. Entonces ahí, como pueden ver, están en contra. Por eso este es un movimiento retardado o desacelerado. ¿Sí? Ahí, cuando el ángulo entonces es agudo, el movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial tendría el mismo sentido que la velocidad. Cuando el ángulo es obtuso, el movimiento es desacelerado o retardado. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial ahora está contra la velocidad. ¿Listo? En el mismo dibujo ya lo pueden notar. ¿Ya? Ahí, preguntas, dudas, curiosidades, guaguas. Inge, Profe, en el lanzamiento, ¿por qué la aceleración tangencial va en contra de la velocidad? Cuando está subiendo, Ujú. porque tienes que sacar la componente con la gravedad. Y como la tangencial es siempre tangente a la trayectoria, fíjate cómo va la curva. La gravedad es así, ¿no? Al momento de descomponer, la tangencial tiene que seguir tangente a la curva. Entonces iría así. Y la normal siempre hacia el centro de la curva, que sería algo así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cada vez que está subiendo? La gravedad sigue siendo la misma, ¿sí? Pero la tangencial y la normal tiene que seguir siendo hacia la curva y la tangencial sería así. Entonces, cada vez la tangencial, cada vez que se va acercando más a la parte más alta, se va haciendo más chiquita y la normal se va haciendo más grande, ¿sí? Hasta que llega al punto más alto donde ya no hay aceleración tangencial y solo hay aceleración normal apuntando hacia el centro de la curva, ¿ya? Entonces la tangencial va en contra del movimiento por la normal, ¿verdad? Sí, Ya. ya. Y siempre en la subida va en contra del movimiento, ¿no? Porque en la bajada ya empiezas a tener la tangencial así y la velocidad también así.
Entonces, ahí, por eso la tangencial empieza a crecer en la bajada. Por eso es lo que les había escrito acá arriba, ¿no? En la, en la, en la subida disminuye la tangencial y aumenta la normal, y en la bajada disminuye la normal y aumenta la tangencial. ¿Ya? Ya, gracias, sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más aquí? Ojo, estamos en la parte de definiciones, que esto es típico para estas pruebas. Profe, ¿la gravedad siempre es negativa para todas las fórmulas? La gravedad para todas las fórmulas, no para todas, para las fórmulas para cualquier punto. Acá. Las de aquí, gravedad negativa. Las de fórmulas particulares, como por ejemplo la de altura máxima, alcance máximo, tiempos de subida y tiempos de vuelo, no. Ahí se considera ya solamente el módulo. Es como que ya se tomó en cuenta que era negativa y ya se borró el signo. Entonces aquí ya está resuelto el problema del signo negativo. Aquí solo se toma positivos. Listo, gracias. ¿Ya? Entonces, en cambio, en las que tienen acá tiempo y todo eso, en esto sí es obligatorio, signo negativo. ¿Listo? Ya. A veces me dicen, ¿por qué, profe, pasa eso? Porque acá son puntos específicos, ya conocidos. En cambio, los casos de la derecha no. Las fórmulas de aquí de la izquierda son para este punto 2, para este punto 3. En cambio, las fórmulas de la derecha son para cualquier punto donde yo quiera hacer el análisis. ¿Sí? Entonces puede ser un momento positivo y otro momento puede ser negativo. Entonces, por eso acá la gravedad sí se toma negativo, mientras que a la izquierda se toma positivo en las fórmulas ya principales, en los puntos principales. ¿Listo? Muy bien. Último análisis del movimiento parabólico. Cuando ustedes tienen una curva en movimiento parabólico, ¿qué pasaba con la velocidad cuando estaba en el mismo nivel, subiendo y bajando? Ejemplo. Vamos a suponer este nivel de aquí. La velocidad aquí y la velocidad acá. ¿Qué característica tiene la velocidad al mismo nivel? Que Es la van a ser misma en las módulo. mismas. ¿La velocidad es la misma? Exacto, por ahí ya me respondieron bien. La velocidad no es la misma. ¿Qué es lo mismo? Solo su módulo. Exacto, sus módulos son iguales. ¿Sí? Es decir, que si esta tiene una rapidez, que es un módulo de 10 metros sobre segundos, acá también tendrá una rapidez de 10 metros sobre segundos. Pero ¿y si quiero el vector? ¿Quién sí será el mismo de los vectores? ¿Qué componente? ¿La de X o la de Y? ¿Cuál es la misma? La de X tiene que ser positiva. Exacto, muy Bueno, bien. La va de a ser constante. va a ser constante, exacto. La de X es la misma. ¿Y la de Y entonces qué cambia? Solo su dirección. Exacto, su sentido. Sí, entonces va hacia arriba, acá iría hacia abajo. Por lo tanto, al mismo nivel, si yo digo que en la subida la velocidad es de 5i más 3j, cuando está al mismo nivel en la bajada, ¿cuánto sería la velocidad? 5 en I menos 3J. Perfecto. ¿Sí? Ahí, están al mismo nivel, tienen las mismas componentes, pero en el eje Y, como está de bajada, lleva un signo negativo. Hasta ahí, preguntas, chicos. Profe, ¿puede repetir eso de nuevo, por favor? ¿Del nivel? Ya, Sí. ya, vean. Vamos a suponer que tenemos este movimiento parabólico. ¿Sí? Ahí. Entonces, al momento, este es el punto donde nosotros lanzamos. Aquí y acá. ¿Ya? Entonces, al momento de lanzar, sí, perdón, vamos a suponer que lanzo con una velocidad de una velocidad inicial VO. ¿Sí? Tiene una componente Bx y tiene una componente hacia arriba, perdón, By. Tiene una componente By y aquí hay un ángulo. ¿Ya? Entonces, si hacemos el análisis en el mismo punto, pero a lo que está cayendo, ¿cuál sería el módulo de esta velocidad que está cayendo? ¿Cuál sería el módulo? El mismo, pero en Es, dirección contraria. exacto, el módulo es el mismo. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque están al mismo nivel. Y en cualquier punto, si tú analizas aquí,
Si aquí está subiendo con una rapidez de 10 metros sobre segundos, acaba de estar bajando con una rapidez de 10 metros sobre segundos. Si aquí está subiendo con una rapidez de 3 metros sobre segundos, acaba de estar bajando a 3 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque las componentes, bueno, el módulo va a ser el mismo cuando se encuentra al mismo nivel. Además, nosotros sabemos que en el movimiento en X es un movimiento MRU. Es decir, que esta Bx siempre va a ser la misma. La Bx nunca cambia, siempre es la misma. La que cambia es By. ¿Qué pasa con By? By al principio va subiendo, llega al punto más alto donde se hace cero y empieza a bajar. ¿Sí? Ahí. ¿Listo? Me Profe, ¿y queda cuando de- Belle baja, se le cambia el signo negativo o queda con el mismo signo? Cuando está de bajada, cambia por ejemplo, si aquí la velocidad tenía una velocidad de 2i más 2j, al momento que lleguemos al mismo nivel, pero en el otro lado, ¿cuánto valdría? Sería menos 2i 2i primero el mismo. 2i es el mismo porque se sigue moviendo a la derecha. En X no cambia. El que cambia es en Y y sería menos menos 2j. 2. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora está bajando. Mientras que en el anterior iba subiendo. Positivo. Y cuando ya está bajando, negativo. ¿Ya? ¿Listo? Gracias. Muy bien. Ok. Esto sería lo principal de movimiento parabólico. Ahora, vamos haciendo un par de preguntas teóricas de movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Aquí ven algunas preguntas. Déjenme ver si tengo preguntas. Aquí están. Sí, estas son preguntas teóricas. Por ejemplo, me dice, ¿qué condiciones deben cumplir la velocidad y la aceleración en todo el movimiento parabólico para que una partícula describa, en todo el movimiento para que una partícula describa un movimiento parabólico? ¿Qué condiciones deben cumplir la velocidad y la aceleración en todo el movimiento para que una partícula describa una trayectoria parabólica? A ver, ¿qué condiciones le podrían poner para reconocer un movimiento parabólico? Que El su ángulo, velocidad en X debe ser constante. Exacto, muy bien. Que su velocidad en X sea constante, bien. ¿Qué más? ángulo de inclinación, Tiene que tener un ángulo de inclinación, ¿ya? Existir. ¿Ya? ¿Qué más? velocidad inicial distinta de cero, Velocidad inicial distinta de cero. Y por último, la velocidad de la aceleración en Y, ¿qué debe ser? Aceleración en Y, ¿qué debe ser? Debe ser una constante. ¿Y quién es la aceleración en Y? La Gravedad gravedad Exacto, apuntando siempre hacia dónde. hacia abajo. hacia el, Hacia, hacia abajo. hacia abajo, ¿cierto? Ya. Entonces, esas son características. Cosa que si yo lanzo con una fuerza determinada, la velocidad en X me dijeron es constante, el ángulo que forma y por efecto de la gravedad va a formar esta curvatura. ¿Sí? Entonces ahí están las condiciones para que se genere un movimiento parabólico. ¿Sí? Dice otro más. En una competencia atlética de salto alto, ¿qué factores determinan el alcance del salto? Desprecie la fricción en el aire. ¿Qué factores determinan el alcance del salto? La velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Ya, muy bien, correcto, ¿cierto? Porque cuando hablamos del alcance, recuerden que el alcance X, el más lejano, es igual a rapidez inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble dividido para la gravedad. Entonces, los factores que influyen en el alcance es la velocidad con que parte y el ángulo con que parte. Por ejemplo, alguien que quiera hacer un salto, de que quiera hacer un salto alto y salte con un ángulo de 20 grados. ¿Me servirá?
Salto alto es, ¿no? Perdón, aquí sería por la altura máxima. Error mío. Y máximo. Velocidad inicial por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la grado. Porque lo que intenta es esto, llegar al punto más alto posible. Entonces, ¿qué necesita? Una velocidad inicial y un ángulo alto. Es decir, un ángulo grande para que llegue al punto más alto posible. ¿De acuerdo? Entonces, de esas dos cosas depende. Inge, una pregunta. Cuéntame. Eh, si mal no me acuerdo, creo que el ángulo debe ser mayor de 45 para que haya el salto, algo así, creo que es. No necesariamente. O sea, el ángulo tiene que ser lo mayor posible, ¿no? Se prefiere que sea lo más alto posible. Entonces, sí, mayor que 45. Pero cualquier ángulo, aquí no te pregunta, ¿no? ¿Cuánto debe valer el ángulo? De ahí sí, porque si tú haces un salto con un ángulo bajo, vas a llegar más lejos, pero no vas a llegar muy alto. Mientras más va subiendo el ángulo, más alto puedes llegar. ¿Sí? Ya, Inge. Ya, entonces ahí eso está bien, pero en esto solo pregunta las condiciones que debes tener, ¿no? Que los factores que determinan. No tanto qué condiciones deben cumplir, sino quiénes influyen. ¿Sí? Listo. La 58. El movimiento parabólico puede ser estudiado como resultado de dos movimientos rectilíneos uniformemente variados perpendiculares entre sí, ¿sí o no? No, ¿No? ¿Seguros? es que el otro ya no es variado, el otro es ya MR1 más. De dos movimientos. Ah, sí, muy bien. Ven, ni me había dado cuenta de eso. Dos movimientos rectilíneos uniformemente variados, falso, ¿no? Solamente es un movimiento variado, que ¿cuál sería? El de Y. El de Correcto, el Y. movimiento en X es MRU. El movimiento en Y es movimiento rectilíneo. Movimiento en Y es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Básicamente es el lanzamiento vertical o la caída libre. Sí, entonces muy bien esa parte. Listo, acá hay uno de gráficos que son típicos de pruebas. 66 dice, mira acá dice, en la figura, la componente de la velocidad paralela al plano inclinado permanece constante. Varía uniformemente. Varía no uniformemente. ¿Qué pasa con la componente de la velocidad paralela al plano inclinado? Esa está bastante buena. A ver, ¿qué me dirían ahí? Vamos tratando de hacer un gráfico para que ustedes mismos lo puedan identificar. La componente de la velocidad paralela al plano inclinado, nosotros, por ejemplo, tendríamos esto. Velocidad, que sería la misma velocidad en X, ¿no? En cualquier punto, siempre es la misma velocidad en X. ¿Ya? Y la velocidad en Y es la que va cayendo. Y cada vez que cae, va aumentando. Pero, ¿esta componente es paralela al plano inclinado? ¿La de No, X y la de Y? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una componente paralela al plano inclinado? La que se va formando. la tangente. Más o menos la tangente. Tampoco es la tangente, pero sería la que tendríamos que descomponer respecto a ese plano inclinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa componente? Es lo que me pregunta el ejercicio. Porque como ustedes saben, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces va a moverse así. ¿Ya? Ahí. Solo viendo ahí, la componente perpendicular al plano sería algo como esto. Aunque se fue un poquito... disculparán los garabatos. Ahí. La componente perpendicular al plano sería algo como esto. ¿Sí? Ahí. ¿Qué pasa con esa componente? ¿Aumenta, disminuye, varía, no varía? ¿Qué me diría? Todo el tiempo va variando. ¿Sí? Varía uniformemente. ¿Por qué? Porque la velocidad en X permanece constante. Pero ¿qué es lo que hace la velocidad en Y? Va aumentando. Y al ir aumentando, la velocidad podrá ser la velocidad en sí, podrá tener una misma dirección siempre, podrá moverse siempre en la misma dirección.
No, ¿cierto? Cada vez que va aumentando se va generando una inclinación diferente. ¿Ya? Entonces, ojo a eso. ¿Sí? Va aumentando, todo el tiempo va cambiando. ¿Sí? Porque como cada vez, ejemplo, aquí arriba la velocidad en Y es cero. Y aquí va aumentando, va aumentando. Cada vez va haciéndose mayor. Entonces, no podría permanecer la velocidad de una misma forma. Siempre va a estar cambiando. Ya, ok. Entonces, solamente eso como detalle. A ver, otra pregunta. Aquí hay una. Estas de gráficos son las que más ustedes se pueden enfrentar. En la trayectoria parabólica de un proyectil, dibuja el vector aceleración media para cualquier intervalo de tiempo. Explique su respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan a qué era igual la aceleración media? A ver, ¿quién se acuerda que era igual la aceleración media? Variación de velocidad el por intervalo de variación de tiempo. velocidad. Perfecto. Variación de velocidad sobre la variación de tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si quiere que dibujen el vector aceleración media, vamos a tomar un tramo. Ejemplo, el tramo podríamos tomar de aquí a acá. ¿Sí? Entonces ahí. Esta sería mi velocidad en X. Esta sería, bueno, aquí es un poquito más a la izquierda. Vamos a tratar de dibujar aquí. Esta sería la velocidad en X y esta sería la velocidad en Y. En el punto más alto, esta seguiría siendo la velocidad en X. ¿Sí? Velocidad media, la aceleración media es igual a variación de la velocidad sobre la variación de tiempo, me dicen, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuál sería la variación de la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad final? La velocidad final sería velocidad en X. Menos. Y la velocidad inicial, en cambio, tiene una velocidad en X más una velocidad en Y. Que bueno, sería menos en realidad. Ahí. ¿Sí? ¿Cuánto es el módulo? No me interesa. Puede ser 2i más 3j, cualquier valor. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad en X? Se va. Se va. Por lo tanto, la velocidad media, ¿cómo quedaría? La velocidad en Y sobre el intervalo de tiempo. Exactamente. Es decir, que la aceleración media, perdón, la aceleración media sería solamente esto. Esto sería la aceleración media. Bueno, como está de esa manera, ¿no? Velocidad final, pero aquí me falta. La velocidad media sería más bien, la aceleración media sería más bien así. ¿Sí? Aceleración media. Es decir, ¿a quién corresponde la aceleración media? ¿Quién me A dice? A la la gravedad. gravedad. Exactamente. Porque como ven, la velocidad en X se elimina, se anula. Velocidad final menos velocidad inicial, como la velocidad en X es constante, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X y se va. Y solo lo que me va a quedar siempre va a ser velocidad en Y negativa sobre la variación de tiempo, es decir, básicamente me va a quedar todo el tiempo la gravedad. Por eso es la única aceleración que actúa. Y como es constante, es una aceleración media. Ahí. ¿Preguntas? ¿Podría volver a repetir, Inge? Ya, a ver. Listo, entonces, veamos. Vamos a escoger dos puntos, les decía, ¿no? La aceleración media siempre será la gravedad. En el movimiento parabólico, sí. Les vamos a escoger dos puntos cualquiera, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, escojo dos puntos cualquiera y digo, la velocidad en este punto acá, la velocidad inicial en este punto va a ser velocidad en XY más velocidad en YJ. Hasta ahí. Mientras que en el punto más alto, que será mi segundo punto, velocidad final, es igual a solamente velocidad en XY. Porque la velocidad en Y se habrá hecho cero. ¿Ya? Y ahora voy a calcular la velocidad media. ¿A qué va a ser igual la velocidad media? Delta B. ¿Qué era delta B? Velocidad final menos velocidad inicial. Sobre delta T. ¿Listo?
Si reemplazamos la velocidad final, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad a Bx. Y menos la velocidad inicial es Bxi más Bj. Pero como está con este menos, quedaría menos Byj. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con Bxi? Se va. Y solo me queda Byj sobre delta t negativo. Es decir, menos velocidad en Yj sobre variación de tiempo. La velocidad en y que esté en J es decir que solo hay una velocidad en vertical. Y que sea negativa significa que ¿a dónde va a estar apuntando? Hacia abajo, o sea, Hacia abajo. Por lo tanto, mi aceleración media siempre va a ser una aceleración que va a apuntar de esta manera. ¿Sí? Aquí. Siempre. Por eso me dice en cualquier punto. Dibuje el vector de aceleración media para cualquier intervalo. Y en cualquier intervalo, esto va a ser siempre la aceleración media. Porque siempre la variación de velocidad va a hacer que las velocidades en X se eliminen, porque son iguales, se van a eliminar entre final e inicial, y solo me va a quedar velocidad en Y. Y como está con menos velocidad en Y, hacia abajo. ¿Sí? Todo esto sería mi aceleración media. Porque, ¿cuál es la aceleración media? La aceleración constante que está actuando sobre este cuerpo. ¿Y quién es la que está actuando sobre este cuerpo siempre? la gravedad. Ajá. Y eso es todo. Entonces, cualquiera de las flechitas que están ahí son aceleraciones medias que corresponden a la gravedad. Inge, Cuéntame. por eso lo sería en dirección, ¿verdad? No te entendí muy bien. O sea, el módulo, Ajá, solo sería ¿cómo? en dirección con la gravedad. Básicamente sería también el módulo. Entonces tendría el mismo valor que la gravedad. Exacto. Sí, porque es una constante que siempre va a estar actuando sobre el cuerpo. Solo que aquí no le hago el cálculo porque no se me ocurre un dato. Tendríamos que darle Ya, un Inge, valor. gracias. ¿Ya? Ahora, un detalle, solamente para que vean. Si yo despejo el delta t, si el tiempo inicial sería cero, la aceleración media va a ser igual a rapidez final menos rapidez inicial sobre el tiempo menos cero. Y despejo el tiempo pasa al otro lado, aceleración por tiempo. La velocidad inicial que está restando pasa a sumar, igual a la velocidad final. Y se les ha de hacer conocida esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y como estamos en el eje Y, esto sería la gravedad. De ahí sale la fórmula de la gravedad, la primera fórmula del movimiento de caída libre. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es la misma fórmula que sale de la velocidad media, va a aprender de la aceleración media, la primera de cinemática. Pero solo se la utiliza cuando la gravedad o cuando la aceleración es constante. Cuando tiene diferentes velocidades, cuando no son constantes, cambia todo el tiempo. ¿Ya? Listo. Ok. Hasta ahí más o menos un resumen hasta bastante teórico de lo que es movimiento parabólico. Ahora, pero yo necesito que usted pueda hacer ejercicios, no solamente las definiciones. Entonces vamos a considerar el siguiente ejercicio. Ah, sí, estábamos ya haciendo uno, ahorita que me acuerdo. Vamos entonces a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo. Aquí. Entonces ya estábamos hasta tiempo de vuelo. Ahora, me pide la altura cuando el tiempo es 0.3 segundos. Ahora, cuando me da un tiempo, ojo, cuando me da un tiempo tengo que ver qué fórmula me sirve. ¿Qué datos tengo? Tengo, para calcular la altura, ¿qué necesito? Para la opción E, ¿cuál es la altura? Para calcular la altura, ¿necesito el movimiento en X o el movimiento en Y? En Y, En Y y el tiempo. Ya, exacto, es cierto. Y el tiempo, me da el tiempo, que es 0.3 segundos, me da la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos. ¿Puedo utilizar esta velocidad inicial? Vamos a ver. ¿Qué fórmula me serviría? Me servirían estas fórmulas que están aquí. Sería la velocidad de Y. Exacto, bien, porque como pueden ver aquí lo que necesitamos son velocidades en Y, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las tres fórmulas que tenemos aquí me sirve para calcular la altura? Tenemos como la datos, segunda. acuérdense, velocidad inicial, tiempo. Me sirve la segunda, ¿cierto? Listo, entonces, la segunda me dice
Altura es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Tiempo tengo? La velocidad inicial en y la puedo calcular. ¿Cómo calculo la velocidad inicial en y? ¿A qué era igual? A la velocidad inicial por el coseno, Perfecto. no por el seno. Por el seno, porque está en el cateto opuesto. Sí, entonces aquí la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos por el seno de y el ángulo es de 53,13. ¿Cuánto les queda eso? ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? Cálculos a la mano, ya saben. 16 metros segundos. 16 metros sobre segundo. Metros segundos. Ahora sí, tengo la velocidad inicial en y, tengo el tiempo y bueno, la gravedad, que es un dato que ustedes sí conocen, que es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí solamente reemplazar. Así que aquí sí es importante esa parte de saber escoger las fórmulas, ¿no? Entonces, variación de la altura es igual a velocidad inicial en y. Acabamos de calcular que es 16. Por el tiempo, 0,3. Más un medio de la gravedad, que es menos 10 por el tiempo, que es 0,3 al cuadrado. ¿Cuánto queda entonces esa variación de altura? ¿Cuánto les queda? Se me están demorando. Recuerden, cálculos a la mano siempre. Ya, 4,35 me decían, ¿no? ¿Por qué alguien me decía anterior 5,25? Él no le restó, ¿cierto? Creo que le sumó. Ahí. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿No? Ya tenemos la altura. La otra pregunta que me hacía es la velocidad. Asimismo, ¿cuál de las fórmulas que tenemos me serviría? Recuerden que las fórmulas que estamos utilizando ahorita son las fórmulas de tiempo. ¿Cuál de las fórmulas que tenemos aquí me serviría para calcular la velocidad en ese tiempo? Primera, La segunda, primera, tercera. La primera, ¿cierto? Entonces, la primera me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y ahí sería rapidez final es igual a la rapidez inicial. Ojo, esto es en Y. No se vayan a comer el ejercicio por no ponerle el ángulo en el que están. Y ahí sería entonces rapidez inicial en Y, que ya calcularon que era 16. Más menos 10, que es la gravedad, por 0,3. ¿Cuánto les queda entonces la rapidez final? de 13. 13 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahí. ¿Sí? Les pregunto, ¿el ejercicio aquí está subiendo o está bajando? Estaría subiendo. ¿Cómo lo sabe? Porque recuerda que los 13 también puede que sea aquí o puede que sea acá. ¿Cómo sé que está subiendo? Mm, no, la verdad, no sé. La altura máxima. Ya, bueno, pero también pudo, antes de subir va a pasar por la altura máxima y después también. ¿Cómo sé que está subiendo? El tiempo, chicos. ¿Quién me indica el tiempo que termina hasta subir? ¿Cuál era el tiempo que utiliza hasta subir? El de 1,6 Exacto, entonces, antes de 1,6, ¿qué va a estar haciendo? va a estar subiendo todavía. Y luego, después de 1,6, Va a bajar. listo, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pregunten si el ejercicio, la partícula está subiendo o bajando, el tiempo de subida es lo que usted necesita. Con el tiempo de subida, si usted le dan un tiempo antes del tiempo de subida, ya sabe que está subiendo. Si le dan un tiempo después del tiempo de subida, usted ya sabe que está bajando. ¿Sí? Ahí preguntas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre delta H y solo H?
El delta H es lo que utilizas en la fórmula, es esa variación de altura que vas a tener, ¿sí? Lo que crece o decrece. Mientras que el H tienes dos. Delta H, acuérdate que es un H final menos un H inicial. Ejemplo, en este ejercicio vamos a suponer que vamos a movernos desde aquí hasta acá. Pues, esto sería el H final, esto sería el H inicial, y el que te da la fórmula es esto, delta H, ¿sí? ¿Qué pasa si en un ejercicio donde esto me conviene? Cuando tienes ejercicios que tal vez te piden que analices desde los 2 segundos hasta los 3 segundos. Entonces el delta H solo te dice esta altura, pero tú sabes que al inicio ya estabas 3 metros arriba, por ejemplo, un H inicial, y llegaste hasta un H final. Entonces, los H son puntos específicos, el delta H es lo que te da la fórmula, esa variación de altura entre un punto y otro. Listo, gracias, Inge. ¿Ya? Ok, esto ya en movimiento circular les voy a enseñar que ahí es donde más se utiliza el delta. Ahí es donde se separa. Aquí casi en los movimientos parabólicos, rectilíneos, casi no se separa el delta. A menos, donde sí usted tiene que considerar esto, cuando le dicen parte de una altura 3 metros sobre el suelo. Ahí sí tiene que considerar el H, porque hay un H inicial. Pero en casi todos parte desde el suelo, ¿cuánto sería el H inicial? Sería de Cero. cero. Ajá, entonces es como que diríamos delta H es igual a H final menos H inicial. Pero si parte desde el suelo, esto se va. Y por eso me quedaría simplemente como H o delta H. Pero en cambio, se acordarán que en movimiento circular, que bueno, ya vamos a hablar de movimiento circular, se acuerdan que suele partir no desde el origen, sino suele partir desde un ángulo inicial. Este es como el del H inicial. Y se mueve un delta H, que sería esto. Y para encontrar su ubicación necesitamos el H final, ¿sí? Que parte desde el origen. Esto es un poquito ya ahorita es que empecemos movimiento circular, le explico esta parte. Ya muy bien, hasta ahí ya tenemos la velocidad final, entonces, y ya saben que está subiendo porque está antes de el tiempo de subida. Y por último, Y. Para calcular Y, y solo tengo X, ¿hay alguna fórmula aquí en Y para calcular sabiendo X? La verdad, porque esto es todo el movimiento en Y. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza cuando solo tengo X y Y? La Se ecuación de la utiliza trayectoria. exactamente. Ahí es donde se utiliza la ecuación de la trayectoria. ¿Sí? Listo. Cuando tengo un valor de H, perdón, cuando tengo un valor de Y y necesito un valor de X. ¿Sí? Ya no tengo un dato de tiempo, entonces, F. Ustedes ya saben que la ecuación de la trayectoria Y es igual a X por la tangente del ángulo inicial más un medio de, ¿por qué dije un medio? Más, ahí sería G por X al cuadrado sobre 2 veces B inicial al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Y aquí simplemente para calcular la altura reemplazo. X me dice que va a ser de 1.2 por la tangente del ángulo de lanzamiento que fue 53.13 más gravedad que es menos 10 por X que es 1.2 al cuadrado sobre 2 por rapidez inicial que es de 20 al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo que sería de 53.13. Y calculamos. ¿Cuánto sería Y? ¿Cuánto les quedó Y? Dije, pero en esas fórmulas no, la gravedad no se consideraba solo el módulo. ¿En cuál? En las que se utiliza solo el módulo son en las de acá de la izquierda. A ver. En estas de la izquierda es solo el módulo. Aquí, las tres que están acá a la izquierda. La de Y está aquí a la derecha, con las de tiempo. Ya, en serio, Y que se gracias. utiliza, ¿ya? ¿Listo? 1.55 metros me dicen, ¿no? El resto me confirman, utilizarán bonito esas calculadoras porque esto también les puede hacer equivocar. 1.5. Sí, Ya. Para los que tienen las calculadoras que no les dejan escribir con fracción,
les recomiendo que harán por separado primero el pasito de todas las fracciones y luego sí hacen las divisiones y sumas y restas. ¿Sí? Porque es muy común que puedan caer en errores. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿No? Ya. Hagamos un ejercicio más. Me gusta hacer a mí un ejercicio que no... Dije una Dime, pregunta. cuéntame. En la parte de las ecuaciones, eh, la velocidad inicial solo le contaría como el módulo de la velocidad en X y de la velocidad en Y, ¿verdad? No le entiendo muy bien la pregunta. A ver, la velocidad que nos da la velocidad inicial podría reemplazarla en las fórmulas del movimiento en Y, ¿o no? Solo las de Y, ajá. Por eso aquí, como te pongo si notas que le pongo todas con la letra Y, Ujú. aquí me he comido esto. No sé si a eso te refieres. Sí, eh, a ver, la velocidad inicial que me da de por sí el ejercicio con el que se lanza una pelota, pues solo podría utilizarla en los puntos principales, ¿verdad? Sí, solo en el punto inicial. Solo las fórmulas que utilicen dato inicial. En X sí en Ya, cualquier punto, porque en X siempre es la misma. Pero en Y sí es en cualquier punto en específico, considerándola que esa es tu velocidad inicial. ya. ¿Ya? Listo. Ok, listo entonces. Hasta ahí en cuanto a lo que tiene que ver con movimiento parabólico. ¿Les hice ya el ejercicio del avión que vuela horizontalmente o todavía no? Chicos, ¿me confirman? Que lanza un objeto y se forma un ángulo. Ajá. Sí, Ya, entonces, bueno, el siguiente ejercicio de parabólico entonces lo voy a utilizar cuando entremos a choques. Sí, ahorita vamos entonces con circular, porque todavía estamos un poco atrasados y tenemos bastante que, hoy día parece que nos vamos a las 10 igual. A ver, entonces, el siguiente movimiento circular, asimismo, tiene un análisis extenso de movimiento circular. Lo primero, ojo, el movimiento circular, de aquí. Cuando trabajamos movimiento circular, recuerden, hay dos cosas. El movimiento que se genera en la periferia, que es el movimiento lineal, y el movimiento que se forma en la circunferencia, que es el movimiento angular. Y esos dos movimientos se relacionan. Entonces, en la periferia, si nosotros medimos todo lo que recorre, tenemos la distancia. Pero si medimos en la parte angular, lo que tendríamos sería el ángulo. ¿Sí? Este sería delta teta, mientras que en la periferia sería la distancia. Ahora, ¿cómo yo relaciono la distancia y el ángulo? Pues a partir de una constante que es el radio. Por eso la distancia recorrida, o delta D, es igual al ángulo recorrido por el radio. ¿Sí? Entonces, si vamos a relacionar los dos movimientos, angular y lineal, la distancia que recorre el pequeño arco que se genera como en geometría es igual al desplazamiento angular por el radio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el ejercicio de geometría tenían ustedes la longitud del arco? Y era pi por radio por alfa sobre 180. Es lo mismo que está acá, solo que, como pueden ver aquí, pi está en radianes. Si lo transformamos, entraría esto. ¿Sí? Entonces, pero como nosotros no lo vamos a transformar porque aquí sí trabajan en radianes, solamente queda así. Ahora, lo mismo pasa con la rapidez, que aquí ya se le conoce como velocidad tangencial, porque como pueden ver es tangente a la curva, tangente al círculo, y es igual a velocidad angular por el radio. Y la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y la aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio o rapidez angular al cuadrado por el radio. Esto es lo que me relaciona el movimiento lineal con el movimiento angular. Y por último, la aceleración es igual a la aceleración, a la raíz de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado. Ahí. Listo.
Esas son todas las componentes. Ojo, esto no es solo para movimiento circular uniforme o solo para uniformemente variado. Es para los dos. ¿Ya? Aquí preguntas, dudas, curiosidades. Mm. Preguntas, dudas, curiosidades, chicos. No. Listo, entonces, ok. Ahora sí, de esto, primero, hay que notar algunas cosas. La velocidad tangencial, ojo, la velocidad tangencial solamente es esta, la que se genera acá. Solo ahí se genera la velocidad tangencial, ¿no? Tangente siempre a la trayectoria, por eso se le conoce como velocidad tangencial, ¿sí? Y por eso depende del radio, porque hay una distancia que va hacia esa velocidad. ¿Se acuerdan en geometría cuál era el ángulo que se formaba entre el radio y una recta tangente? 90 grados. Correcto, aquí pasa lo mismo, ¿sí? Siempre se genera un ángulo de 90 grados entre el radio y la recta tangente que termina siendo la velocidad. Ahora, la velocidad angular, para generar su movimiento, ojo, la velocidad angular es la que me indica si gira en forma. Aquí ya no decimos avanza o retrocede. Aquí decimos en forma horaria o antihoraria. ¿Cuál es la forma horaria? Tenía estudiantes que están tan apegados a las nuevas tecnologías, no sé por qué tanto, pero que no me reconocían un movimiento horario y un movimiento antihorario. Me decían, movimiento positivo, profe. No, movimiento horario. ¿Cuál es el movimiento horario? No han visto, creo, un reloj, cómo funciona un reloj de, ¿cómo se llama? De pluma. El movimiento antihorario contrario a las manecillas de reloj. ¿Cuál manecilla si solo viene cambiando el numerito? El digital. Ah, pues usted también, algunos sí conocen, no se harán tan modernizados que no reconozcan cómo gira un reloj. Entonces, el giro antihorario es este giro y estos son los que se consideran el más común, el giro que le consideramos positivo. Y el giro horario, el que va con las manecillas de reloj. Y algunos estudiantes me decían, profe, pero ¿y si es giro horario no debería ser positivo ese? Y no, para nosotros es el giro antihorario, el que va contrario a las manecillas de reloj, el positivo, y el que va perdón, el que va igual que las manecillas de reloj, negativo. ¿Sí? Simplemente ahí tendríamos un giro antihorario. ¿Ya? Ahora, estas dos aceleraciones, cada una genera un efecto sobre la velocidad. La aceleración tangencial, ¿qué es lo que hace que cambie en la velocidad? La aceleración tangencial hace que aumente o disminuya. Es decir, que cambie el módulo. ¿Sí? La aceleración tangencial hace que cambie el módulo de v. Es decir, que esta velocidad sea más grande o más pequeña, aumente o disminuye. Y en cambio, ¿qué es lo que hace la aceleración normal? Cambia la dirección. Es decir, donde hay aceleración normal, hay una curva. Si, por ejemplo, el movimiento es así en una recta, aquí no hay una aceleración normal, porque no hay una curva. Recuerden que la aceleración normal va siempre hacia el centro de la curva. Si estamos hablando de una recta, no habría aceleración normal. Por eso en el movimiento rectilíneo, o el rectilíneo uniforme, o el rectilíneo uniformemente variado, lo único que trabaja ahí es la aceleración tangencial. No existe aceleración normal porque no hay curva. Porque como pueden ver, la aceleración normal tiene un radio. Y si no hay una curva, no existe un radio. ¿Sí? Por eso la aceleración normal aparece cuando hay un cambio en la dirección. ¿Qué es lo que genera esta curva? ¿Sí? Ahora les pregunto, solo por si acaso. Esta curva que acabo de dibujar, ¿podrá tener una aceleración normal constante? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dirección cambia. Porque la dirección todo el tiempo cambia. El radio de estas son curvas muy diferentes, ¿no? Entonces, aquí tendría un radio más pequeño, por acá sería un radio pequeño, por acá sería un radio más grande porque la curva es más grande.
Sí, es más abierta, entonces va a haber un mayor radio. Entonces aquí todo el tiempo, y aquí es una curva más cerrada, entonces aquí va a haber una aceleración normal pequeña. Y en cambio, en un movimiento circular uniforme, vamos a suponer, supongan que esa es una circunferencia bien hecha. Aquí la aceleración normal cambiará. El módulo, perdón, el módulo de la aceleración normal cambiará. O aquí sí podrá ser constante. Sería constante. Exacto, en un MCU, por eso el MCU tiene velocidad a aceleración normal constante. Y por eso no desaparece la forma de la circunferencia, porque justamente una aceleración constante significa que todo el tiempo va a tener esa curva de manera correcta. ¿Sí? Listo. Ok, muy bien, eso en cuanto a las aceleraciones. Y bueno, la aceleración total, que ya saben, si el ángulo es menor que 90 grados, es un movimiento acelerado. Si el ángulo es mayor de 90 grados, es un movimiento desacelerado. Eso ya lo vimos en el tema anterior. ¿Sí? Listo. Hasta aquí, preguntas en cuanto al movimiento circular. ¿No? Ok, entonces ahora vamos con los casos particulares de movimiento circular. El primero es el MCU, movimiento circular uniforme. ¿Qué características tiene el movimiento circular uniforme? Características del movimiento circular uniforme, chicos. La velocidad es constante. Velocidad constante. ¿Sí? Pero aquí velocidad angular constante. ¿Sí? O el módulo, es decir, la rapidez constante. No la velocidad todo el tiempo cambia porque en una curva, como pueden ver, la dirección siempre está cambiando. Sí, no confundir velocidad con aceleración. La velocidad angular sí puede ser constante, porque la velocidad angular siempre es perpendicular a la curva. Y aquí me acuerdo que una vez, me acuerdo en mis pruebas, nos ponían preguntas así. Si una curva está sobre el plano XY, ¿hacia dónde es la dirección o hacia dónde puede ser la dirección de la velocidad angular? Así. ¿Cuál sería la dirección de la velocidad angular? Si es que estuviera en XY, no habría, porque estaría solo en el eje Z, el angular. Por eso, entonces sí tiene dirección, sí hay y tiene dirección. ¿Cuál sería la dirección? El eje Z. ¿Y el eje Z con qué dirección se señala? Mm, ¿Con Con I, con positivo. J, con K? Con K. Exacto. Y esa era la respuesta en ese ejercicio. Ojo, que es una pregunta teórica que nos hacían así. ¿Por qué? Porque siempre la velocidad angular y la aceleración angular son perpendiculares al plano donde está girando. Un ejemplo es un eje. Todos han manejado alguna vez bicicleta y han visto que la rueda está girando de esta manera, ¿no? ¿El eje dónde queda? El eje sigue girando de esta manera. El eje es como el lápiz, ¿no? Aquí está en el centro y no está girando, sino que está hacia afuera, hacia afuera, hacia la pantalla, hacia ustedes. ¿Sí? Si en cambio, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un círculo, solo que como está sobre el suelo, se ve un poco así. ¿Hacia dónde estaría el eje? El eje estaría así. Entonces, y esta circunferencia está girando de esta manera. ¿Sí? Más o menos ahí. Eso es lo que el eje donde está aquí, esta es la dirección de la velocidad angular que gira aquí. ¿Sí? Más o menos como la regla de la mano derecha. Es como que ustedes tienen un trompo, ¿no? El trompo está girando en el plano del suelo, pero el centro es un clavo, algo vertical, ¿sí? Es decir, perpendicular al plano al que está girando, ¿sí? O por ejemplo, cuando ustedes hacen girar un pequeño disco en sus dedos, su dedo está perpendicular al giro del disco. Entonces, ¿alguna vez hayan hecho girar un pequeño disco en sus manos? O ¿cómo se llama esto? Amarran una piedra y a una cuerda y hacen girar de forma circular. Su dedo es el centro, su dedo es el que le da la dirección a la velocidad angular. ¿Sí? Más o menos ahí para hacer un poquito de referencias a los conceptos de vectores. ¿Sí? Listo. Ahora, además, el MCU tiene aceleración angular de cero. Y con aceleración angular de cero, ¿cuál de las dos aceleraciones también será cero? ¿La tangencial o la normal? la tangencial. La tangencial. Correcto. Entonces la aceleración tangencial también es cero.
¿La aceleración normal puede ser cero? No. No, ¿cierto? Como les dije, está una aceleración normal, siempre debe existir porque si no, no existiría una curva. Entonces, no puede ser cero, más bien tiene que ser una aceleración, un módulo de la aceleración constante. ¿Sí? Ahí. Y ahora sí, hay una sola fórmula básica en el movimiento circular. ¿Cuál era la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? Eh, para el movimiento circular uniforme Para el sería rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la para fórmula del rectilíneo uniforme? el desplazamiento. No, el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Exacto. Aquí es lo mismo, solo que en lugar de desplazamiento, aquí se llama desplazamiento angular. En lugar de velocidad, es velocidad angular por tiempo. Pero es exactamente la misma fórmula. Siempre, siempre les he dicho. No son fórmulas nuevas, son las mismas, utilizadas en diferentes tipos de movimiento. Luego aquí, ¿qué aparece? Aquí sí, lo que sí aparece nuevo es el periodo, que es 2pi sobre velocidad angular. ¿Qué era el periodo en palabras? El tiempo que tarda en dar una vuelta. Exactamente. Por lo tanto, como es un tiempo, el periodo viene en segundos. Y el otro, que era se me fue el nombre, es la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? El número de vueltas que da en un intervalo de tiempo. Exactamente. El número de vueltas por cada intervalo de tiempo, por una unidad de tiempo, y es el inverso del periodo. Por eso es omega sobre 2pi. Listo. Perdón. Ahora, movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular uniformemente variado. Aquí, en el movimiento circular uniformemente variado también tiene características. La principal es que la aceleración angular es constante. Por lo tanto, el módulo de la aceleración tangencial también es constante. ¿Sí? No se olvide, esto lo tiene que recordar siempre. Preguntas, dudas, curiosidades aquí. Preguntas, guaguas. ¿No? Ok. Y bueno, vienen las tres fórmulas. A ver, cuénteme, Dije, y cuénteme. la aceleración normal ahí es distinta de constante, ¿verdad? Claro, todo el tiempo está variando. Incluso como la aceleración, como aquí cambia siempre la velocidad y la aceleración normal es velocidad angular al cuadrado por el radio, cambia de forma cuadrática. ¿Sí? Ni siquiera decimos que cambia de manera uniforme porque está elevado al cuadrado y según eso va cambiando. Sí, la aceleración normal crece mucho en el movimiento circular uniformemente variado. ¿Ya? Ok, a ver. Entonces, le decía. Eh, cuénteme, ¿cuál era la primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Es la misma fórmula, ¿sí? Solo que en lugar de poner solo velocidad, ahora son los angulares, pero va lo mismo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Se acuerda la rectilínea? Se va a acordar la circular, se va a acordar la de parábola, se va a acordar la de caída libre. Son la misma. La segunda era altura o distancia, ¿no? Aquí sería desplazamiento angular. Es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera era rapidez final al cuadrado. Es igual a rapidez inicial al cuadrado más dos veces aceleración por, más dos veces aceleración por distancia, que era el desplazamiento angular. Sí, son las mismas fórmulas. No es que ahorita nos inventamos nuevas. Siguen siendo las mismas para los diferentes tipos de movimiento. Por favor, para los chicos que tal vez esta es la primera clase, les pido encarecidamente revisarán el primer video. Está todo lo que tiene que ver con gráficas, y porque muchas de las preguntas estaban cayendo en gráficas. ¿Sí? Tratarán de revisar esas dos primeras clases. Aquí ya estamos directamente enfocados en el uso de fórmulas y razonamientos teóricos.
¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿preguntas? Profe, la aceleración tangencial sería constante en el MCU, pero el módulo, ¿verdad? La aceleración tangencial en el MCV, ¿no? Sí. Sí, es constante en módulo, porque la dirección todo el tiempo está cambiando. Ok, entonces en el MCU también sería solo el módulo de la normal. Ujú. Sí, sí, solo módulo, no vectores. Los que sí son constantes en vectores son la velocidad angular, porque como les acabo de decir, siempre es perpendicular al giro. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces asimismo a algunas preguntas teóricas de movimiento circular antes de empezar con ejercicios. Y aquí está. Dice, por ejemplo, la velocidad angular de una partícula con movimiento circular aumenta su módulo en la dirección del eje z negativo. ¿En qué plano se produce la rotación? La velocidad angular de una partícula con movimiento circular aumenta su módulo en la dirección del eje negativo, z negativo. ¿En qué plano se produce la rotación? Recién hablamos de esto. Si está aumentando o disminuyendo su velocidad angular en el eje z, ¿en qué plano se está generando el movimiento? ¿El XY? El XY. Exacto, en el XY. Sí, porque siempre el plano de giro de la velocidad angular es perpendicular a donde está el girando, ¿no? Entonces, en este caso, Z. Si está girando en el eje Z, significa que el plano de movimiento es el XY. La rotación me dice, ¿es el sentido del avance de las manecillas del reloj o el sentido contrario al avance de las manecillas del reloj? Esto también está bueno. ¿Está girando en sentido horario o antihorario? Horario. Estás girando en sentido horario. ¿El resto? La respuesta está correcta. ¿Alguien que no tiene claro por qué? ¿Podría explicar, Inge? Ya, ok. Vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Yo voy a hacer una circunferencia aquí y quiero que ustedes hagan un puñito y pongan la parte de sus manos ahí, pegada en la pantalla. ¿El pulgar hacia dónde estaría apuntando? Si usted hace su puñito, levantado el pulgar. ¿Hacia dónde estaría Hacia apuntando? nosotros. Hacia ustedes, ¿cierto? Eso significa que su mano, sus dedos girarían así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando usted enrolla los dedos, girarían de esta manera sus dedos. ¿Ya? Ahora, eso sería un giro con Z positivo, por eso está apuntando hacia usted. ¿Qué pasa si ahora hacemos que nuestro pulgar quede aquí topando la pantalla? ¿Hacia dónde girarían sus dedos? En sentido horario. De esta manera, ¿cierto? Ese es un sentido negativo. Cuando su pulgar está apuntando hacia usted, estaría en un sentido de Z positivo, giro antihorario. Cuando usted pone su pulgar sobre esto y hace girar sus dedos, giran de esta manera, como estoy poniendo la flecha aquí. Y eso es un sentido horario. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta aquí? Si está girando en eje Z negativo, significa que está girando con el avance de las manecillas del reloj. Está girando con giro horario. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Entonces, si tiene sentido horario, va a ser negativo. Y si tiene sentido antihorario, va a ser positivo. Exactamente. Ok. ¿Ya? Muy bien, vamos con la 67. Dice, una partícula se mueve de tal manera que su aceleración es siempre perpendicular a su trayectoria. Esta creo que incluso estuvo en sus deberes o en una de las pruebas. En tal situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sí, creo que fue de una prueba. Cuando la aceleración es siempre perpendicular a la trayectoria, ¿qué tipo de movimiento sería? Circular uniforme. Es un movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la única aceleración que siempre es perpendicular a la trayectoria? La normal. La normal. Y si me dice que la aceleración solo es perpendicular a la trayectoria, significa que solo hay aceleración normal. ¿Y en qué tipo de movimiento solo hay aceleración normal?
circular uniforme. Exacto. Si hubiera una aceleración tangencial, cambiaría un poquito el sentido y la aceleración sería así. Ya no estaría siendo perpendicular a la trayectoria, sino que aquí habría un ángulo. Pero en el circular uniforme, esta de color verde desaparece y solo queda la aceleración normal. Es decir, solo es un circular uniforme. Hasta ahí, preguntas. Entonces la aceleración en el movimiento circular uniforme va a ser igual a la aceleración normal. Exacto. Por eso, y eso lo hicimos justo acá, cuando hablamos de MCU, ¿qué dijimos? Velocidad es constante, la aceleración angular es cero, por lo tanto la tangencial es cero y solo hay aceleración normal que es constante. Es lo que justo las características, por eso es bueno recordar las características, porque en eso se encierra la respuesta de este tipo de preguntas teóricas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Me puede volver a repetir, por favor? A ver, el ejercicio les dice, una partícula se mueve de tal manera que su aceleración es siempre perpendicular a la trayectoria. Con que diga esto, ya sabemos que cuál es la única aceleración que existe en este ejercicio. Esta aceleración, ¿a qué aceleración va a ser igual? ¿Cuál es la aceleración que es perpendicular a la trayectoria? Se me fueron. La La normal. aceleración normal, exacto. La única que es siempre perpendicular a la trayectoria es la aceleración normal, lo que significa que la aceleración solo es normal. Entonces no hay aceleración tangencial. La aceleración tangencial es cero. Y con esto sabemos que qué tipo de movimiento solo tiene aceleración normal. Chicos, solo con esto nosotros ya podemos saber qué tipo de movimiento es. El circular uniforme. Exacto, movimiento circular uniforme. Porque si es perpendicular a la trayectoria, no puede haber una que sea tangente. Es decir, la aceleración tangencial es cero. Solo hay aceleración normal y la que solo tiene aceleración normal es el MCU. ¿Listo? Profe, y si tiene la aceleración tangencial sería la otra, el movimiento en MRU. Si tiene como, Si si tiene tiene la la otra, aceleración tangencial sería la otra. si tiene tangencial, pero también tiene normal, ¿no? Ajá. Sí. Si solo tiene tangencial y ya no tiene aceleración normal, ¿qué tipo de movimiento sería, chicos? Esta también es una buena pregunta. Si solo tiene aceleración tangencial y no tiene aceleración normal, ¿qué tipo de movimiento sería? Rectilíneo. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces, ¿hay preguntas? No. Ya, listo. Ok, vamos con otra. Están buenas estas preguntas teóricas. Vamos con otra. Dice, si la aceleración angular permanece constante en un movimiento circular, entonces la magnitud de la aceleración permanece constante, varía linealmente, varía no linealmente, explique. Si la aceleración angular permanece constante en un movimiento circular uniforme, entonces la magnitud de la aceleración permanece constante, varía linealmente, varía no linealmente. ¿Qué diferencia hay entre lo que me dice de aceleración angular y lo que me dice aceleración? Porque a veces se me confunden aquí. ¿No son la misma? ¿Qué creen? ¿Que tendrá error este Mm, ejercicio al escribirlo? Piénselo, piénselo, porque ustedes se van a encontrar con este tipo de preguntas. A ver.
Nada. La una es la aceleración angular, que sería alfa, y la otra es la aceleración A. Varía no linealmente. Exacto. ¿Se acuerdan qué les dije? Hace un ratito les expliqué. ¿Por qué? Porque A, acuérdense que es la raíz de la aceleración tangencial más la aceleración normal. Ahora, si la aceleración angular es constante, esta es constante. Pues por ahí va bien. Pero, ¿la aceleración normal es constante o aumenta de manera uniforme? ¿Qué les dije? En el movimiento circular uniformemente variado aumenta, pero drásticamente. Exacto, porque la aceleración tangencial, acuérdense, es aceleración angular por radio, que este es constante, entonces este está bien. Pero la aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora, y si está al cuadrado y todo el tiempo está aumentando, ¿esto de este cuadrado hace que aumente uniformemente? Mm, mm, No, justamente el cuadrado no. deja de que sea uniforme. ¿Sí? El que aumente uniformemente es una función lineal, pero al momento de estar elevado al cuadrado deja de ser lineal, deja de variar uniformemente. ¿Listo? ¿Ya? Inge, igualmente sería por lo que en el único lugar donde tenemos la aceleración angular es en el movimiento circular uniformemente variado, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Listo? Ok, muy bien, entonces ahí no varía linealmente, varía, incluso podríamos decir, varía de forma cuadrática, ¿sí? Listo. Ok, muy bien, ahí sería en cuanto a preguntas teóricas. Inge, Cuéntame. ¿y qué significa cuando varía linealmente? Varía linealmente es, por ejemplo, cuando tienes un movimiento rectilíneo uniforme, el cambio es así. En cambio, al estar elevado al cuadrado, ¿qué figura se formaría? Una parábola. Exacto, cambiaría linealmente. Sí. Ah, no. Y Ahí cambia, rectilíneo. varía, sí, varía Exacto. no linealmente. Varía mucho de forma no lineal. Esto Ya. es un cambio lineal, pero como está elevado al cuadrado, no cambia de forma lineal. ¿Ya? Ok. Veamos. Vamos con esta 74 antes de empezar ejercicios. Si el módulo que forma la aceleración y la velocidad de una partícula que describe una circunferencia como trayectoria es menor a 90 grados, el movimiento necesariamente es, ya hablamos de esto también, si el ángulo que forma la aceleración y la velocidad de una partícula que describe una circunferencia como trayectoria es menor de 90 grados, el movimiento, ¿qué sería? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Es acelerado, ¿cierto? Justo hace un ratito hablamos de esto, ¿no? Cuando les decía, cuando el ángulo es menor de 90 grados entre la velocidad y la aceleración, estamos hablando de un movimiento acelerado. Sí, miren cómo las mismas preguntas que estamos hablando un poquito se van utilizando ¿cómo se llama esto? En las preguntas teóricas que les pueden aparecer. ¿Listo? Me dice acá, una partícula se desplaza por una trayectoria circular con rapidez constante. Señale el literal correcto. La partícula no tiene aceleración. ¿Será correcto? Si se mueve con rapidez Sí, constante, esta partícula no tiene aceleración. Cuénteme, por ejemplo, veamos. Viviana. Viviana se me fue. Yo creo que sí tendría, si no, no habría movimiento. Perfecto. Más que movimiento, ¿qué tipo de movimiento no habría? Un movimiento constante. En el movimiento rectilíneo, sin aceleración, sí hay movimiento constante. Ya creo que me entendieron el resto. A ver, si no hay aceleración, ¿qué tipo de movimiento no existiría aquí? Acá. movimiento rectilíneo uniforme.
Ahí. No existía circular. ¿Qué pasa si un ejercicio, si una partícula se está moviendo con rapidez constante en un movimiento circular? Tiene que haber aceleración. ¿Cuál es la aceleración que siempre existe? Les dije. ¿Cuál había? La normal. Exacto. Entonces sí tiene aceleración. Debe tener aceleración porque si no la tiene, la aceleración sería un movimiento rectilíneo. Lo cual aquí me está indicando que es un movimiento circular. Entonces debe tener aceleración. ¿Qué aceleración tiene? Al menos tiene aceleración normal. ¿Sí? Si no, no es movimiento circular. Acuérdense que para que haya movimiento circular debe haber una aceleración normal. Porque acuérdense que la aceleración normal es la que hace que se genere la curva. ¿Sí? Listo. Vamos con la segunda. ¿La aceleración de la partícula es constante y diferente de cero? ¿Qué me pueden decir ahí? ¿La aceleración será constante? Piénsenlo, piénsenlo. O más rápido. ¿Cuál creen que es la respuesta aquí? ¿Podría ser la C? Podría ser la C. ¿Y por qué no la B? La B sería solo para movimiento circular uniforme. Eh, Igual, la B se descarta, pero quiero que me digan por qué. Porque sí está bien, la respuesta es la C. Pero ahora, ¿por qué no la B? Según yo, porque hay rapidez constante y cuando hay rapidez constante la velocidad angular también es constante. Ajá, pero y entonces la aceleración normal también sería constante. Pero, ¿estaría bien si yo digo la aceleración normal es constante? Pero sería solo un módulo. Eso, bien, ahí. Pilas en esto. Si me dice la aceleración, solamente aceleración me está diciendo el vector. Para que sea la opción B me debería decir el módulo de la aceleración es constante. Lo cual aquí no me dice, entonces se descarta. Porque la aceleración, recuerden que todo el tiempo está cambiando de dirección. Sí, el módulo sí puede ser el mismo. En un movimiento circular uniforme el módulo es el mismo, pero no la aceleración en sí. Y en el último aquí sí, la velocidad angular del vector posición de la partícula, ese sí está bien. Sí, porque recuerden que la dirección es perpendicular al plano. Si se mueve en este plano, la dirección era acá. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Ok. Esta también está muy buena esta pregunta. Ojo, no confundirán vectores con módulos. Muy bien, ahora sí. La otra parte, los ejercicios. Los ejercicios de movimiento circular en realidad sí son bastante sencillos. La parte más problemática de los ejercicios de movimiento circular es la parte vectorial. Ahora, algo que les tengo que indicar aquí, ojo también. ¿Se acuerdan que de acá no se me olviden los módulos a saber utilizar estas gráficas? Por ejemplo, en este ejercicio me dice, una partícula se mueve de acuerdo al gráfico. Determine la aceleración instantánea a los 8 segundos y el desplazamiento de la partícula un segundo, de 1 a 10 segundos. De la gráfica de la velocidad, ¿cómo se acaba la aceleración? Con la pendiente. Listo, bien. Para sacar la pendiente, acuérdense, aquí es una pendiente horizontal, no tengo que hacer nada. ¿Cuánto es la pendiente aquí? De 2 a 4, de 0 a 4 segundos. Cero. Entonces aquí la aceleración es cero. De aquí a acá ¿cuál sería mi punto uno? Mi punto uno sería en x4,2 y en y sería 6 en x,6. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente sería la aceleración. ¿Y a qué era igual la pendiente en matemáticas? Y2 menos Y1 sobre Entonces, X2 menos Y1. muy bien, correcto, que aquí y2 sería 6 menos y1 que sería 2 sobre x2 que es 6 menos x1 que es 4. Escogerán bien los puntos porque el ejercicio es súper sencillo, solamente escogiendo bien los puntos. 6 menos 2, 4, 6 menos 4, 2, 4 dividido para 2. La aceleración de 0 a 6 segundos es de 2. Y ahora aquí me pide
la aceleración a los 8 segundos. ¿Qué hago? Esta aceleración estará cambiando en algún momento desde los 6 hasta los 10 segundos. ¿Cambiará en algún momento? No, no cambiaría. No es cierto, porque como pueden ver, siempre tiene la misma pendiente. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración, es la misma aceleración a los 6, a los 8 o a los 10 segundos. Siempre es la misma. ¿Cómo la calculo? Así mismo escojo dos puntos. Tengo el punto 6,6 y el otro punto sería en X es 10 y en Y es -6. Y hacemos el cálculo. ¿Cómo les quedaría la pendiente? Y2 menos Y1, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería Y2? A ver, Sería 10. Digo, perdón, -6. -6, ajá, menos Y1 que también es 6, sería -6, sobre X2 que es 10, menos X1 que es 6. ¿Qué me va a quedar entonces? Que la aceleración menos 6 sería -2, sobre 10 menos 6, 4. Y -12 dividido para 4 me quedaría -3. Entonces, la aceleración de 6 a 10 segundos tiene una aceleración de -3. Y se puede notar, ¿no? Que este movimiento está con aceleración negativa, ¿sí? Porque está disminuyendo, cambiando de positivo a negativo. Es decir, está frenando, ¿sí? Por eso la aceleración terminaría siendo negativa. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Profe, entonces en la gráfica de velocidad versus tiempo se calcularía solo la aceleración con la pendiente, ¿no? En la pendiente, ajá. Y también me pide el desplazamiento. En cambio, ¿cómo calculo el desplazamiento? Con el área. Exacto, bien. Entonces, no se me vayan a olvidar. Ahora, el desplazamiento y la distancia. ¿Qué diferencia tienen entre calcular el desplazamiento y la distancia? A ver, ¿qué me dicen? El desplazamiento es el módulo escalar. Más bien, la distancia es el módulo escalar. ¿Qué cambia al momento de calcular el desplazamiento con calcular la distancia? En En el este desplazamiento proceso, consideramos los signos. A ver, algo no le escuché muy bien, ¿qué me dijeron por ahí? En el desplazamiento se considerarían los signos. En el desplazamiento se consideran los signos. Exacto. ¿Y en la distancia? ¿Cómo se sumaría? Como el módulo, valor Todos, absoluto. exacto, todos positivos. Cuando piden las distancias, todos los módulos positivos. En el desplazamiento sí hay que considerar positivos y negativos. Ahora me pide el área, perdón, el desplazamiento entre 1 y 10 segundos. Es decir, tenemos que calcular todas las áreas de aquí. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Cómo calculamos las áreas? Dividan en figuras más sencillas y calculen. ¿Ya? Listo. Entonces, ok, calculen. Ahí están ya divididos en áreas sencillas. Estas preguntas son para regalarles puntos, así que aprovéchenlas. Calculen. Necesito que hagan ese cálculo ahora. No les demora mucho, pero sí necesito que hagan ese cálculo. No se vayan a estar comiendo este ejercicio. ¿Listo? Empecemos. A ver,
Como no he preguntado mucho, voy a preguntar. El día de hoy no he estado preguntando mucho para avanzar un poco más, pero sí necesito que me puedan ayudar. A ver, comencemos con Giselle. Cuénteme, ¿hasta dónde vas? Calculé todas las áreas y en la primera me salió 8, Ya, base por altura. Es un rectángulo. 8, perfecto. en la otra me salió 4 del primer triángulo. El triángulo de la parte de arriba, ¿no? Ajá, Ya, está. me salió 4. En Base la, por altura sobre 2, 2 por 4 sobre 2. Sí, muy bien. la de abajo me salió 24. Área 3. ¿Cuál te salió 24? Ay, me confundí. Es 2 por 2. Exacto. Base por altura. 4. Ojo aquí, no, verán que aquí solo es esta partecita de aquí, el área. Porque lo de la izquierda ya habíamos sacado, entonces 2 por 2 me quedaría 4. Área 3, supongo que sería esto para ti el área 3, ¿no? Ajá, ese me salió 6. ¿Ese le salió cuánto? 6. Ya, 6. Ya, muy bien. Y el otro me salió -6 porque se pone con -6, ¿verdad? Ya, muy bien. Ok. Solamente hay una que tiene el error acá. Ok, los cálculos están bien hechos, pero según la pregunta, te pregunto a ti, ¿cuál crees que sería la que tiene error? A ver, ve, justo Sheila me decía lo mismo también. Sheila ya le encontré el error. El resto, ¿dónde creen que está el error en los cálculos? Una de esas áreas tiene Pero en el primero, en el primero. ¿Por qué? porque me dice de 1 a 10 segundos, no de 0. Perfecto, ajá, de 1 a 10 segundos, es decir, desde por aquí, ¿sí? Entonces, la primera parte se descartaría, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el área? Ah, cierto, ya son las 8, listo. Ahorita denme un segundito. El área cero sería de 1 a 4. ¿Cuánto sería la base ahí, Giselle? 3 por 2, que Ujú, sería 6. 6, correcto. Y ahora sí, sumamos y restamos todo eso. ¿Y cuánto le queda el desplazamiento? Sumen, resten. ¿Y cuánto les queda? 14. Listo. 14. Y esa sería la respuesta. Ese es el desplazamiento. Profe, de 2 a, digo, de 4 a 6, también podemos considerar esa área como el área de un trapecio, ¿verdad? Sí, pero a veces se Ok. me confunden ahí, por eso prefiero que dejen todo triángulos y rectángulos. Ah, bueno, gracias. Sí, sí se puede. Ok, listo. A ver, chicos, vamos a quedarnos hasta ahí por el momento. Asimismo, como ayer, tienen 20 minutos para ir a, si quieren ir a comer, y eso son 8:10 hasta las 8:30, máximo 8:35 estaríamos empezando, ¿sí? Voy a tener detener la grabación para que esté editando esto y poder luego pasarles el video de esta primera parte. Ya, entonces, ok. Un segundito.